Bien, buenos días de nuevo, estimados estudiantes. Como ustedes pueden ver, tengo proyectada la guía número 4 de filosofía, que es correspondiente a esta semana. Recordarles que de economía y política, como es una guía tan sencilla, más allá de las dudas individuales que tengan, no haré videollamada como tal para hacer algún tipo de explicación. Ustedes ya saben los parámetros de presentación, la fecha de entrega, los criterios de calificación y todo lo demás. Entonces, lo único que tengo que decir como director de grado décimo es que por favor los invito a que estén al día con los demás profesores. Ya hay profesores que están haciendo un cierre parcial de notas como el que yo hice, que fuera de este video les puedo mostrar a quienes están conectados, en donde pueden darse cuenta que ya con prácticamente todo calificado, solamente está pendiente la última guía de trabajo, que es la que corresponde a estas 3 semanas. Conmigo está la última guía de trabajo del periodo. Entonces ya usted prácticamente sabe si va pasando o va perdiendo y cuánto es lo que debe sacar. Tenemos pendientes esta guía número 4 y la nota del ser, no tenemos pendiente nada más. Entonces los invito a que por favor, así como van conmigo, si van bien, por favor sigan yendo así y pónganse el día con los demás profesores también para que al final del periodo todos pasen, porque que estemos trabajando remotamente no quiere decir que no tengamos parámetros de exigencia. Es responsabilidad de ustedes asumir un compromiso adecuado con los diferentes profesores para tener unas notas aptas a partir del rendimiento que han dado. Bueno, entonces, no siendo más, vamos a hablar rápidamente de la guía número 4 de filosofía, ¿sí? Y vamos a leer. ¿Qué hay que leer? La página 28-29, dos paginitas nomás, fácil de hacer. Y vamos a trabajar algo que es, ahora, ya vimos cuáles fueron las características en cuanto al aspecto del arte que influenciaron el nacimiento de la filosofía. Los componentes que estaban en el arte griego previos a la filosofía, que cuando la filosofía surgió, tomó esos componentes y de ahí se desarrolló como filosofía. ¿Listo? A su vez, ya vimos desde la religión los componentes que poseía la religiosidad griega que permitieron o que son elementos claves para entender cómo es que surgió la filosofía griega como tal, fenómeno que solamente se dio en Grecia. No, como bien lo dije desde el principio del periodo, solo hay filosofía en Grecia, no hay filosofía en otros lugares del mundo. Ahora vamos a hablar en torno a la los componentes sociales, político-económicos que influenciaron notablemente la filosofía griega, ¿listo? Que influenciaron notablemente la filosofía griega, que permitieron que la filosofía griega naciera. Bueno, antes de eso voy a revisar de nuevo conectividad y buenos días, Valentina, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, profe, buenos días. Bien, me alegra mucho. Valentina, entonces vamos aquí a ver. Voy a proyectar aquí la asistencia y en la asistencia vamos aquí a registrarle aún. Tiene, lástima que no llega a tiempo, ya proyecté las notas. Pues, Sarit, buenos días, ¿cómo está? Bien, profe. No, no, Sarit. Buenos días, profe. Bien, me alegra que haya llegado. Profe, esto, que Magis no pudo entrar porque se le borró Zoom y no es capaz de instalarlo. Debe ser capaz de instalarlo porque es sencillo, es ir a, ¿qué? No, profe, es que como que no tiene espacio, dice que no se puede instalar. Sí, Eso me entonces dijo que le tiene, dijera tiene, señor. tiene que borrar cosas. Escribe, por favor, que tiene que borrar cosas. De pronto tiene mucha información de fotos, de videos, de PDFs. Entonces, que borre eso y le dé espacio a la aplicación. Yo sé que es Vale, algo profe. pesadita, pero pues como les digo, me gusta, como me permite grabar, por eso es que la estoy usando. ¿Bien? Vale, profe. Listo, bien. Entonces, continúo. Eh, vamos a entrar entonces y vamos a leer rápidamente y vamos a irlas enumerando. Y ustedes prácticamente van tomando puntos, por favor. Y esa es la tarea, no es más, no les estoy pidiendo más porque en filosofía yo sé que es complejo, entonces no puedo exigirle más de lo que ustedes pueden ir dando poco a poco. ¿Listo? Bien. Las condiciones sociopolítico-económicas que favorecieron el surgimiento de la filosofía. Desde ya hay que tener claro lo siguiente. Aspectos sociales, ¿sí? De la cultura de un pueblo, del modo en que vivía un pueblo, influyeron en el nacimiento de la filosofía, en este caso los griegos. Aspectos políticos, el modo como los griegos se gobernaban y vivían en sociedad, influyeron en el nacimiento de la filosofía. Aspectos económicos también influyeron en el nacimiento de la filosofía porque el modo como las relaciones de
el dinero, de poder económico, influyeron en o permitieron que fueron el suelo fértil para el nacimiento de la filosofía. Hay que tener en cuenta que lo que vamos a enumerar es teniendo en cuenta cada uno de esos tres aspectos. Donde encontremos un aspecto social o político, económico, lo vamos señalando de una vez. ¿Listo? Ya desde el pasado siglo, y sobre todo, antes de esto voy a cerrar rápidamente la puerta de mi habitación, hay mucho ruido de afuera, no demoro. No cambia mucho, pero es un poco lo que cambia. Bien. Ya desde el pasado siglo, y sobre todo en el siglo actual, los historiadores también, es decir, desde el siglo XX y ahora siglo XXI, los historiadores también han puesto de relieve con justicia el hecho de la libertad política de la que se beneficiaron los griegos, en comparación con los pueblos orientales. El hombre oriental se veía obligado a una obediencia ciega al poder religioso y político. Ya hemos mencionado la gran libertad que poseían los griegos en lo que respecta a la religión. Por lo que se refiere a la situación política, la cuestión es más compleja. Sin embargo, cabe afirmar que también en este ámbito los griegos gozaban de una situación privilegiada, ya que por primera vez en la historia lograron crear instituciones políticas libres. Entonces, aquí en este párrafo, ¿cuál es el primer elemento o la primera condición que se explica o que se menciona? Los escucho, estimados estudiantes. ¿Sí? ¿Quién va a participar, por favor? La libertad política que los beneficiaba. Muy bien, Aldair, sí, señor. La libertad política que los beneficiaba fue el primer elemento, ¿sí? Que hay que tener en cuenta en torno a las condiciones que permitieron el nacimiento de la filosofía. Porque es que en Grecia fue el único territorio a nivel mundial donde desde aquella época surgió una forma de administración política muy diferente a las que antes habían existido. ¿Sí? Y hay que tener eso claro, hay que tener eso muy claro, ¿bien? Durante los siglos séptimo y sexto antes de Cristo, Grecia sufrió una transformación considerable desde el punto de vista socioeconómico. Antes era un país primordialmente agrícola, pero a partir de entonces comenzó a desarrollarse cada vez más la industria artesana y el comercio. Se hizo por lo tanto, fundar centros de representación comercial que surgieron primero en las colonias jónicas, sobre todo en Mileto, y más tarde en otras partes. ¿Sí? Las ciudades se convirtieron en centros comerciales florecientes, lo cual provocó un notable aumento de la población. Bien, hasta ahí, bueno, la nueva clase de comerciantes y artesanos logró paulatinamente una considerable fuerza económica y se opuso a la concentración del poder político que se hallaba en manos de la nobleza terrateniente. En las luchas que emprendieron los griegos para transformar las viejas formas aristocráticas de gobierno en las nuevas formas republicanas, señala Seller, había que reavivar y aplicar todas las fuerzas. La vida pública abría el camino hacia la ciencia y el sentimiento de la joven libertad debía otorgar al carácter del pueblo griego un impulso del que la actividad científica no podía verse exenta. Sí, junto con la transformación de las condiciones políticas y en una activa emulación, se establecieron las bases del florecimiento artístico y científico de Grecia. No puede negarse la vinculación existente entre ambos fenómenos. Cabalmente en los griegos por completo y la manera más característica, la cultura es aquello que siempre será. Bueno, esto ya es como un comentario. De aquí para atrás, revisen por favor. ¿Qué otra condición permitió el nacimiento de la filosofía que ahí están mencionando? Los escucho. Sí. Ahí hay dos, de hecho. Quiero ver su interpretación lectora, los estoy escuchando. Pues la Vamos a ver nueva cuál es. fuerza económica que ellos obtuvieron, ¿Cómo, Aldair? la nueva fuerza económica que ellos obtuvieron Listo. ¿Y en qué consistió esa fuerza económica, ese cambio económico? A ver. pues en la venta de las artesanías y demás que ellos vendían. Sí, muy bien, Aldair. Entonces, lo que Aldair está señalando es muy cierto. Cuando analizamos esa situación, esa libertad política tuvo como uno de los antecedentes una transición económica, ¿sí?
que se caracterizó de pasar de una economía netamente agrícola a una economía basada principalmente, ¿sí? O cuyo principal fuente de riqueza era la artesanía, ¿sí? Y el comercio. Y eso no era antes así. Ustedes recordarán la Ilíada, la Odisea, ¿sí? Cuando ustedes la vieron, yo sé que ya la vieron en español, yo sé que vimos también una serie de, las primeras guías hablamos sobre eso. Perdón que me trajeron algo para tomar. Gracias. Perdón. Ustedes recordarán que cuando fue la Ilíada de la Odisea, que fue alrededor de 7 a 10 siglos antes de Cristo, los reyes eran pastores también, la economía se basaba principalmente en el pastoreo, en la producción del vino, en la producción del aceite de oliva y todo eso principalmente. Pero ya en esta época de nacimiento formal de la filosofía, esa época de ese modo de vida griego ha cambiado un poco. El griego común ya no vive solamente la agricultura, sino la artesanía le permitió una fuente de entrada de comercio, pero artesanía ¿en qué sentido? No solamente artesanía en decoración, sino a su vez artesanía en el desarrollo de ánforas, ¿sí? Ustedes recordarán por lo menos los indígenas cuando hacían esas cosas en barro, ellos hacían algo semejante, pero más en cerámica, ¿sí? Y la vendían a todos sus vecinos y a su vez el comercio de demás metales, joyas, piedras, a cambio de esas artesanías, les permitió un desarrollo comercial bastante próspero. Bueno, entonces, muy bien, ahí tenemos que además de la libertad política tenemos, ¿sí? Cambio en la actividad económica o un crecimiento económico notable, ¿sí? Y ese crecimiento económico hay que tenerlo en cuenta de la siguiente manera. Fue un crecimiento económico sobre todo comercial en el aspecto marítimo, ¿sí? ¿Por qué? Proyecto la única diapositiva que creo que emplearé en todo el tiempo. Hay otra que ahorita me di cuenta que podía usar. Volvemos al mapa de la filosofía griega y Grecia, como ustedes pueden ver en este mapa, es la unión o es la existencia de una península, ¿sí? Conectada a un continente, pero donde estaba una zona netamente marítima, donde, como le expliqué, entonces toda esta zona marítima estaba interconectada marítimamente por medio del mar. Entonces, las grandes ciudades estaban principalmente en el continente, pero en esta zona de las costas de Italia y en toda esta zona de islas, comenzaron los griegos a ubicarse en pequeñas ciudades que fueron poco a poco fundándolas y esas ciudades crecieron enormemente porque se nutrieron de algo muy interesante y fue el comercio, no solamente de esta zona de Europa, sino también de todo el comercio que venía de Oriente Medio. Es que no, la verdad no descargué el mapa porque yo estoy con estudiantes de décimo, porque hacia allá esto era la ruta de la seda, que venía y traía de China especias, seda, piedras preciosas y demás cosas, y llegaban hasta acá por medio de a pie y se llevaban la cerámica y demás cosas que hacían en esta zona y eso se volvió un punto de intercambio comercial enorme que generó gran riqueza. Entonces, esos nuevos centros comerciales no eran centros en donde quienes mandaban eran los antiguos grandes terratenientes, quienes tenían las grandes extensiones de tierra, no. Quienes mandaban, como todos iban de colonos nuevos, todos eran básicamente una misma condición, personas que buscaban riqueza por medio del comercio. Entonces, había mayor libertad porque no había una especie de dominio o de búsqueda de mantener un poder, sino antes lo que se buscaba era consolidar un desarrollo común, de trabajo común, para hacer que la nueva ciudad que se había fundado comercial creciera. Y dentro de ese crecimiento comercial y esa bonanza comercial económica, también trajo otro aspecto social que ustedes pueden ver en la diapositiva. Ya ahí Aldair identificó el aspecto económico, pero ahí también nos dicen un aspecto social. ¿Qué aspecto social marcó un cambio trascendental en la Grecia del momento que permitió el desarrollo de la filosofía? Entonces, comercialmente permitió el desarrollo de la filosofía porque permitió un cambio en el sistema de poder, por eso está conectado con la política. Mientras la política antigua era de los grandes terratenientes, los grandes reyes, quienes eran los herederos de los herederos que heredaban un reino,
en esos nuevos lugares comerciales no había ese poder, sino que había una elección constante de personas que gobernaran, que no tenían esa tradición antigua. ¿Listo? Pero también eso ayudó a un cambio social. ¿Cuál fue? Revisen, por favor, hasta donde dice Seller, de ahí para arriba, encuentran eso. Los escucho. ¿Me repite la pregunta, profe, por favor? Ya identificaste tú, Aldair, el aspecto económico, pero es que aquí también hay un aspecto social fundamental que se debe tener en cuenta y enumerar. Ya vimos que la libertad política permitió un cambio en la estructura de poder que ayudó a que surgiera la filosofía, porque en ningún otro lugar del mundo la política como se desarrolló en Grecia se había desarrollado como tal. A su vez, eso fue ayudado por un cambio económico, que es el que tú dices, ¿sí? Un crecimiento económico generado por el cambio de una economía netamente agrícola a una economía tanto agrícola, pero también basada en la industria de la artesanía y el comercio, ¿cierto? Entonces, para eso fueron y fundaron nuevos pueblos en diferentes costas, diferentes islas, y esos nuevos pueblos, la gente llegaba y llegaba sin decir, no, es que toda esta isla es mía, no, la isla es de todos los que están allá, se distribuían y todos trabajaban por un bien común. ¿Cuál? El comercial, para volver su territorio rico y poder sobrevivir y hacerlo sobresalir. ¿Listo? Esa era la tarea de las colonias griegas. Pero a su vez hay un aspecto social que ahí está mencionado. Vamos a ver si lo logran encontrar. Lean, por favor. A ver, vemos que Josman escribió algo. Muy bien, Josmar, excelente. Josmar escribe que, profe, el aumento de la población. Sí, señor. Excelente. Sumado a eso, el aumento de la población permitió el desarrollo de cada vez grandes ciudades y ya eso permitió un desarrollo. ¿Por qué? No es lo mismo tratar con la misma población, una pequeña población que tiene una misma cosmovisión, ¿sí? A tratar con gran cantidad de población que tiene diferentes formas de entender las cosas y aumento de necesidades de la población en general. No es lo mismo hablar de por lo menos este pueblo, Santa Elena de Lopón, su infraestructura, sus necesidades de servicios básicos, hablar un pueblo ya como Vélez, como Barbosa, más grande, que confluye más gente, la estructura ¿de qué? De los servicios públicos es mayor y a su vez la población, entre más grande haya, uno encuentra mayor diversidad de pensamiento y de culturas. ¿Listo? Ese aumento de población significó una multidiversidad de pensamientos que comenzaron a confluir cada vez más y más. Entonces ahí hay un tercer aspecto. El primero, libertad política, lo repito. El segundo, un aumento notable económico a partir de una economía tanto, no solamente agrícola, sino también basada en la artesanía, de la industria artesanal y del comercio. Y tercero, un aumento notable en la población, perdón, que permitió el desarrollo de una diversidad de pensamiento cada vez mayor debido a la gran cantidad de personas que había. ¿Listo? Entonces, todo eso se compaginó para una lucha contra un antiguo poder. ¿Cuál? El que yo les decía, el poder de los reyes, el poder de los grandes terratenientes, quienes eran los que han demandaban porque eran los que tenían la tierra, ¿no? Ahora aparecían los comerciantes, quienes los que les importaba era generar mayor progreso, siempre y cuando todo ese progreso generara mayor riqueza. Entonces, no les importaba tanto dominar qué pensaban, cómo pensaban, no, lo que les importaba era mayor generación de riqueza. ¿Listo? Y eso fue un alimento cultural, como bien lo dice este señor. La cultura es aquello que siempre será en la vida saludable de un pueblo, es decir, será al mismo tiempo fruto y condición de libertad, ¿sí? Eh, entonces, todos estos aspectos generaron una vida pública, que ahí ahora sí vuelvo a la cita de este señor, y esa vida pública se enriqueció con estos cambios y tuvo como consecuencia el florecimiento de muestras científicas, muestras culturales, ¿sí?
Ya el científico no vivía porque un rey lo pagaba, sino los comerciantes le pagaban al científico y era muchísimas fuentes de financiación, ¿sí? El artista ya no era solamente porque el rey le pagara, sino el artista tenía muchísimas más fuentes de financiación y eso generó un mayor desarrollo de muestras artísticas que comenzaron a competir para buscar los patrocinios de estos comerciantes, ¿sí? Entonces, ahí poco a poco se comenzó a hacer eso, ¿listo? Voy. Empero, que es sinónimo de sin embargo, hay que señalar un hecho muy importante que confirma a la perfección lo que acabamos de decir. La filosofía nació en las colonias antes que en la metrópoli y, más exactamente, primero en las colonias de Oriente, en el Asia Menor, en Mileto, e inmediatamente después en las colonias de Occidente, en Italia Meridional. Entonces, vuelvo al mapa que había mostrado. Resulta y pasa que la filosofía, si bien terminó floreciendo en Atenas, el otro periodo vamos a hablar de la filosofía presocrática, un grupo, un movimiento de pensadores que se ha llamado así porque son antes de Sócrates. Y como ustedes pueden ver en el mapa, son los que están señalados de amarillo. Y hay una gran característica entre todos ellos. Todos nacieron o todos surgieron en Asia, ¿sí? En las nuevas ciudades que los griegos habían fundado en Asia o finalmente en Italia, pero no en las grandes metrópolis. ¿Cuáles son las grandes metrópolis? Las de esta zona. Atenas terminó siendo centro cultural y filosófico, pero posteriormente, pero en un principio, gracias a las anteriores condiciones que yo les había comentado, estos filósofos, los primeros filósofos como tal, los presocráticos, nacieron. Caso principal, Mileto. Mileto, como ustedes pueden ver, es un puerto que yo ya les decía, recogía todo el comercio de Oriente, de China, de Arabia, toda la ruta de la seda, y todo el comercio o lo que hoy en día es Europa, por medio de estas islas y todo lo demás, y era un punto multicultural. Usted encontraba gente de todo el mundo conocido ahí totalmente, siempre comerciando. Entonces, no había un régimen, un control. Usted encontraba múltiples religiones hablando ahí sin ningún problema y entre todas convivían sin ninguna imponerse. Un régimen de poder no absoluto, sino más democrático, entre comillas, al menos de quienes eran las personas más importantes de la zona, es decir, aristocrático, de los mejores. Bueno, bien. Entonces, claro, hasta ahí, ¿hay alguna duda hasta el momento? Los escucho antes de continuar, por favor. Bien. Entonces, no siendo más, continúo leyendo. A continuación se trasladó a la metrópoli, es decir, a grandes ciudades. Cuando hablamos de metrópoli, por eso es área metropolitana en Bucaramanga, es decir, grandes ciudades desde que confluye gran cantidad de personas. Bueno, aquí un error ortográfico. Esto sucedió así porque las colonias, gracias a su laboriosidad y a su actividad comercial, alcanzaron primero un bienestar y, debido a la lejanía de la metrópoli, pudieron establecer instituciones libres antes que esta. Las más favorables condiciones sociopolítico-económicas de las colonias, junto con los factores señalados en los parágrafos precedentes, fueron los que permitieron que la filosofía surgiese y floreciese en ellas. Luego, una vez que hubo pasado a la metrópoli, alcanzó sus cimas más altas en Atenas, esto es, en la ciudad en que floreció la mayor libertad que hayan disfrutado los griegos. 10 minutos, ya saben, si no hemos acabado, se conecta al mismo link. Por lo tanto, la capital de la filosofía griega fue la capital de la libertad griega. Bien, entonces volvemos a ese asunto que ya les había explicado. Primero, la filosofía floreció principalmente en las colonias, pero de las colonias logró llegar a las principales ciudades y encontró una gran ciudad que la acogió y terminó siendo la cuna o capital de la filosofía, Atenas. Hablaremos en tercer y cuarto periodo sobre Platón y sobre Aristóteles y encontraremos a dos de los más grandes exponentes de la filosofía, quienes terminaron de organizar todo lo que sus predecesores ya habían hecho y pues dándole un sello muy propio. ¿Listo? Bien. Entonces, uy, perdón, dejé de proyectar. Vuelvo a leer. Listo. Queda por mencionar un último elemento. Ok, va otro elemento. Ya tenemos tres, que ya no repito más y vamos con el cuarto.
Al constituirse y consolidarse la polis, es decir, la ciudad-estado, el griego no consideró que este fenómeno comportase una antítesis, es decir, algo contrario, una traba a su propia libertad. Por lo contrario, se vio llevado a tomarse esencialmente a sí mismo como ciudadano, ¿sí? Para los griegos, el hombre llegó a coincidir con el ciudadano mismo. Así, el Estado se convirtió en el horizonte ético del hombre griego y siguió siéndolo hasta la época helenística. Los ciudadanos sintieron los fines del Estado como sus propios fines, el bien del Estado como su propio bien, la grandeza del Estado como la propia grandeza y la libertad del Estado como la propia libertad. Es decir, en Grecia vamos a encontrar algo que después estaremos hablando en la posterior filosofía y no volveremos a encontrar. El ciudadano o el sujeto, la persona individualmente, para no hablar de individuo, que es un concepto posterior, encontró en la palabra polis significa ciudad, en griego, ¿listo? Resulta y pasa que los griegos se organizaron y de colonias pasaron a ciudades, sobre todo en Atenas y en las principales metrópolis. Y el individuo encontró una identidad siendo parte de esa polis. ¿A qué voy? Ese cuarto elemento es el concepto de ciudadanía griega, el ciudadano griego, el hombre como parte de una totalidad, ¿cuál? La de la ciudad, en donde cumplía una función, ¿cuál? La de hacer todo lo posible para que desde sus capacidades la polis prosperara. Entonces, el hombre griego individualmente no se sentía dominado a que le tocaba hacer algo, sino que se sentía satisfecho desde que lograra hacer parte de esa polis, porque como ciudadano, así como podía ejercer un poder, tenía unas obligaciones. ¿Cuál, por ejemplo? Prestar el servicio militar, ¿sí? Le cobraban impuestos como a todos. Además de que le cobraban impuestos como a todos, podía participar de la asamblea y tomar decisiones, ¿listo? Entonces, como cuarto elemento que debemos tener presente ahí, tenemos el concepto de ciudadanía griega, en donde el ciudadano, sus fines, su objetivo, su sentido de la vida, se ve directamente relacionado con los fines de la polis y el Estado. Entonces uno diría, no, pero es que yo, ¿por qué tengo que hacer esto o aquello? A mí no me gusta. No, el ciudadano griego sabía que él, si quería ser un humano como tal, tenía que vivir en sociedad. Y al vivir en sociedad le tocaba vivir en una polis, en una ciudad. Y al vivir en esa ciudad tenía que cumplir con unas responsabilidades, no solamente para su bienestar personal, sino para un bienestar colectivo. ¿Listo? ¿Vamos hasta ahí o muy enredado? Ahí vamos. Ahí vamos, listo. Si no se tiene presente esto, no se puede entender gran parte de la filosofía griega, en particular la ética y toda la política en la época clásica, y más tarde la compleja evolución de la época helenística. Después de estas indicaciones preliminares, estamos en condiciones de hacer frente a la definición de concepto griego de filosofía. Bien, hay que tener en cuenta esos cuatro elementos, los conceptos, la división entre religión pública y privada y las características que habíamos visto en la guía anterior. Les invito a que den las retroalimentaciones, por favor. Los conceptos que ya el arte griego manejaba y que la filosofía adopta y los transforma a su manera y se vuelven en pilares de la filosofía. Y con eso ya vamos a comenzar a hablar el otro periodo, por eso con esto cerramos la clase de filosofía como tal de este periodo y a su vez la temática, la logramos cerrar. Y entraremos a hablar ya de los primeros filósofos. Entraremos a hablar y ver los primeros pensamientos filosóficos que la humanidad ha tenido por medio de los que han sido considerados los primeros filósofos. Bueno, por tradición y lo demás. Van a ser pensamientos que a uno le van a parecer en algún momento hasta tontos, pero vamos a ir evolucionando y de trasfondo siempre debemos tener en cuenta esas preguntas. Y vamos a irlas comparando para ver si esas preguntas que ellos se hacían hace mucho tiempo aún ya las tenemos resueltas. Bueno, ¿alguna pregunta hasta este momento? Bueno, el silencio otorga, como les digo, quedan 4 minutos de la videollamada. No siendo más, si no hay preguntas, voy a cerrar ya la videollamada y no se vuelvan a conectar porque creo que ya he explicado todo, les he dado los elementos de la tarea. Repasen este video, repasen eso, por favor. Y nada, quedo atento. Bueno, Ok. listo. No siendo más, les deseo lo mejor. Que tengan un feliz día. Espero que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, chao.